se han quedado un poquito enterradas, y ahora, ¿verdad? La mayoría de las personas, todas podemos decir o hablar acerca de la fe. Sin embargo, no tenemos ni siquiera las pautas elementales como para entender todas estas cuestiones. Y espero que yo pueda ser claro con lo que he venido compartiendo y estudiando por largo tiempo, y ahora poder decírselo en unos breves minutos. Vamos a leer la Biblia en Gálatas capítulo 3, verso del 6 al verso 9. Gálatas 3, del verso 6 al verso 9. ¿Ya están allí? Amén. Bien. Entonces, vamos a ver cómo es que el Nuevo Testamento claramente conecta, ¿verdad?, el antecedente con el patriarca Abraham para llevarnos a la fe genuina, la fe verdadera, a la fe que es la fe bíblica, la fe en Dios, la fe en el Mesías. Ok, dice Gálatas 3, verso 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí tenemos, ¿verdad? La fe de Abraham antecedió a la demostración. Él creyó y Dios lo justificó. Verso 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La pregunta para ustedes ahora es: ¿cuántos de ustedes son hijos de Abraham? ¿Cuántos de ustedes se consideran hijos de Abraham? ¿Okay? Ahora, entonces sí tenemos una convicción y sabemos, ¿verdad? Porque a Abraham se le dio la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Jesús, ¿verdad?, predicando dijo: antes que Abraham fuese yo soy, y él vio mi día y se gozó. Cuando sube al monte con Isaac, ¿verdad?, para presentarlo a Dios como en sacrificio, él tiene una experiencia con Dios singular, de la cual, ¿verdad?, posteriormente Dios le dice la razón por la cual lo llevó con Isaac a ese lugar. La intención de Dios no era que muriese Isaac, la intención de Dios era darle una revelación, porque Dios le dice: mira, alza tus ojos y mira el cordero. ¿Ok? Ahí tiene una revelación acerca del Mesías. Ahí hay algo que Dios le muestra muy especial a Abraham, y Dios, ¿verdad?, le justifica a Abraham por haberle creído a él, por haber creído en su palabra. ¿Voy bien? ¿Me vas siguiendo? Entonces nosotros de inicio entendemos cuál es nuestra relación con el patriarca Abraham, al quien decimos el padre de la fe. Y los niños cantan: nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. ¿Okay? Los niños lo cantan, nosotros lo entendemos, sabemos, pero aquí vamos a descubrirlo. Vamos a descubrir un poco más acerca de la fe. Entonces dice: sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Vuelvo a preguntar: ¿cuántos hijos de Abraham hay aquí? Amén. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Vean, hermanos, toda la conexión, porque esa es la profecía que Dios le ha dado al hebreo Abraham, y lo ha transmitido a su hijo Isaac, y lo ha pasado a Jacob, y le ha hablado acerca, ¿verdad?, de que la salvación vendría por medio de la fe a los gentiles. La justificación por la gracia, porque somos justificados por la gracia de Dios. Amén. Y vamos a entender un poquito más adelante esto. Cuando dice: dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Entonces diga conmigo: soy bendecido con mi padre Abraham. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor por eso? Muy bien, muy bien. Y a lo mejor en un aplauso atrapan la palomita que anda por allí. Adelante, vamos a ver el punto número 1 en relación a este tema, queridos hermanos. El punto número 1 y el punto trascendental para todo cristiano es el origen de la fe. ¿Cuál es el origen de la fe? ¿Dónde nosotros podemos decir que la fe inicia? ¿Dónde comienza? Además de tu experiencia personal, además de lo que tú has vivido como creyente,
¿Qué ha pasado con tu vida? Que hay un parteaguas antes y después de haber conocido al Mesías, de haber llegado a los pies de Jesús. Tú dices, tengo una experiencia de fe, yo la viví, ahora sé que soy salvo y sé que estoy con el Señor. Antes no era así, pero hubo un cambio. Puedes decir, para mí este es el comienzo de mi experiencia con Dios, de mi relación con Dios. Pero en la Escritura, como decía hace un momento, hermanos, en la Escritura tenemos una clara conexión declarada en los evangelios, en las cartas apostólicas, el Nuevo Testamento, de cuál es el origen de nuestra fe. Y el origen de nuestra fe se remonta al patriarca Abraham. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que nosotros tenemos que entender el mensaje de la Escritura y sacudir el polvo que en la historia del cristianismo se ha amontonado, cuando por muchas ocasiones el origen de la fe se ha determinado a un grupo en un punto, se ha estancado, se ha empañado con todo lo que ha hecho, ¿verdad? El catolicismo romano, etcétera, etcétera, que la fe en el común denominador se ha pensado en una forma y toda la gente ha dicho, sí, yo creo en Dios. No, yo tengo mucha fe, pero el asunto es, ¿está entendiendo cuál es el origen y cuál es el contexto de esta fe? Como para poder saber que verdaderamente Dios te va a contestar, que verdaderamente Dios te va a escuchar, que verdaderamente estás conectado con Él. Porque mucha gente puede pretenderlo y decirlo con todo su corazón o tratar de ser sincero, pero puede estar equivocado. Amén. Entonces voy a tratar de explicar esto. Si usted viene conmigo a Génesis capítulo 15, verso 6. Amén. Amén. Por favor, le damos lectura. Bien. Sencillo, ¿no? Es el mismo texto citado por el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, cuando dice la Escritura que y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham, el padre de la fe, de quien, ¿por qué se dice el padre de la fe? Porque padre significa iniciador, ¿sí? Y en la Escritura la expresión de padre no está limitado únicamente a la cuestión biológica, ¿verdad? Sino la Escritura lo tiene en relación a la adopción, a quien Dios ha escogido por hijo. ¿De acuerdo? Es un asunto solamente de biología, sino es un asunto de aceptación, de adopción. Además de decir, hermanos, que cuando Dios, ¿verdad?, ha justificado al patriarca Abraham por su fidelidad, por su fe o por la fe de Dios, por la fidelidad de Dios, Él lo ha justificado. Está diciendo que Dios va a salvar al mundo por medio de la fe, ¿sí? Por eso Abraham el patriarca es el estereotipo o es el ejemplo que Dios nos ha dado desde el principio para saber de qué manera nosotros alcanzaremos la justificación. Hermanos, si no fuese por la fidelidad de Dios, si no fuese porque Él ha dado promesa, si no fuese porque Él se comprometió consigo mismo, no habiendo alguien mayor o más grande por el cual Dios juró por sí mismo que Él lo haría. Amén. Él se lo prometió a Abraham y a toda su descendencia. Y nosotros, hermanos, ahora lo podemos entender y ahora podemos comprender que nuestra fe en el Señor Jesucristo es genuina. Amén. Que nuestra fe en el Señor Jesucristo es válida y que nosotros tenemos nuestra justificación delante de Dios. ¿Dicen amén? Bueno, ¿pueden darle a Dios un aplauso por eso? Bien. Hay una segunda cosa importante que decir, hermanos, aunque he saltado muchos comentarios en relación al curso que tomamos, pero para mí creo que también es un asunto tan relevante que el día de hoy podamos entender mejor la fe o el concepto de la fe, ¿de acuerdo? Porque para nuestro idioma castellano, para nuestro idioma español, la palabra misma necesita una explicación, porque decir fe por sí misma
no fue una palabra que se formuló del propio castellano, del idioma, sino que se necesita decir qué significa la fe. Hay que explicar qué es la fe. Así que cada persona tiene su concepto de la fe, y el concepto más popular o el más primario es fe es creer. Entonces, hermano, cuando la gente se limita a la palabra fe es creer, entonces ella puede creer en lo que sea, como hoy sucede. La gente puede creer en un objeto, puede creer que ahí está Dios, puede creer, hermano, que una imagen, o puede creer que Él en sí mismo tiene el poder y que puede emplear el poder de su mente porque cree en sí mismo como la capacidad que tuviera para hacer algo fuera de sí. ¿Me explico, hermanos? Entonces, cuando nosotros tratamos de conectar esta expresión con la Biblia, no, nos quedamos muy cortos. Nos quedamos muy cortos en el pensar de la fe como el creer. En el griego pistis es la fe intelectual. En el griego, cuando tú puedes tomar o encontrar algún texto en griego en relación al Nuevo Testamento, el uso de la palabra pistis muy comúnmente hace referencia solo a las cuestiones de creencias, a las cuestiones intelectuales. Sin embargo, por eso es importante y necesario recordar el origen de la fe, para darnos cuenta, queridos hermanos, que la expresión bíblica en el Nuevo Testamento no está solo en el nivel del lenguaje griego, sino que la fe está en relación con su concepto original, que es la lengua hebrea. Entonces, hablar en estos términos es no hablar de pistis, de que yo tengo una creencia, un intelecto, un pensamiento, una idea, porque la fe para muchos ya es solo una ilusión. Y el cristiano no puede vivir solo de ilusión. El cristiano no puede vivir solo de fantasía. El cristiano no solo se puede limitar a una porción en el que diga con que tú creas es suficiente. El cristiano necesita la suma de la palabra. Necesita sumar todo lo que la Escritura habla de fe del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Si la Biblia ya nos está anticipando, si la Escritura nos está anticipando de la fe del patriarca Abraham y somos los hijos de Abraham, entonces, ¿qué entendía Abraham por fe? Porque no conocía la lengua griega, amén, sino la lengua hebrea. Y entonces fe en hebreo es la emuná, y de esto es de lo que la Biblia habla, de la emuná. La emuná es, hermano, traducido o empleando al castellano, es la fidelidad. Para mí, hermanos, este curso ha sido todo un gran desafío, una gran experiencia y una situación clara y necesaria, que el creyente que sabe o que habla de fe ahora lleve su pensamiento no solo a la idea de que tengo un conjunto de creencias y yo creo en esto, sí, ok, ¿verdad?, sino que ahora lo puedo trasladar al sentido de la Escritura más práctico. Amén. El sentido de la Escritura más práctico, que habla de la fidelidad. Cuando tú piensas en qué medida de fe tú tienes, entonces tú tienes que pensar en la fidelidad, porque el significado de la fe es fidelidad, es firmeza, ¿ok? ¿Sí? Es la fidelidad. Entonces yo pensaré en ser un hombre de fe en la medida que soy fiel. ¿Cuánta gente hoy desconecta su vida con su fe? Su fe puede decir: mi fe está bien puesta, pero mi vida está de cabeza. O sea, parece que no tienen una relación. Pero no puede haber una genuina fe si tú no estás conectado con el cielo, si tú no estás conectado con Dios verdaderamente. No. Y eso es, hermanos, uno de los asuntos tan valiosos que estamos perdiendo en la Escritura, mientras nosotros no conectamos la fidelidad. Aquí, hermano, lo que hará la gran diferencia entre la idea que tiene la gente de la fe a lo que la Escritura dice es esto: la emuná. Abraham sabía de emuná, sabía de fidelidad, y él vio la fidelidad de Dios, porque Dios
prometió, lo que cumplió. Amén. Entonces, esa palabra valiosísima en la lengua hebrea, hermanos, de emunah, está hablando acerca de como un niño que es instruido y se le ha enseñado, se le ha dado una instrucción, y el niño a la hora de hacer un examen tiene que contestar en base a lo aprendido. Así que si este niño ha aprendido correctamente y contesta en base a lo que aprendió, él va a ser aprobado. Y si no ha aprendido, entonces no va a aprobar. Entonces, hermanos, la fidelidad implica apegarme a la instrucción, ¿sí? La palabra fidelidad o emunah está relacionada con esto. En mi apego a la instrucción. Si yo me apego a la instrucción de lo que yo he aprendido en la palabra de Dios y lo practico, soy aprobado. Estoy diciendo que mi fe es una fe viva. Tenemos que citar a Santiago, porque Santiago decía, ¿verdad? Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Y el asunto, hermano, aquí es la demostración de la fe. La demostración de la fe. La fe tiene que ser manifestada, la fe tiene que ser demostrada. ¿Cómo se demuestra esa fe? En fidelidad. Es fidelidad. Vamos a leer la Biblia, Efesios 2:8, por favor. Amén. 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 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloria. Vamos a volver a leerlo, hermanos, para entender que Pablo, en toda su cultura, su formación, su conocimiento, está, ¿verdad?, conectando claramente al patriarca Abraham y toda la secuencia que está en la escritura desde el Antiguo Testamento, ahora en lo que Dios ha hecho, que Dios ha enviado a su Hijo para salvación de todo aquel que en Él cree, para que tenga vida eterna. Amén, hermanos, porque esa es la promesa. Amén. Y hemos aprendido de Él. Entonces esa es la fe, esa es la confianza de que Él lo va a cumplir, y de que, hermano, Él a nosotros nos ha justificado nuestros pecados, nos ha perdonado, nos ha, ¿verdad? Ahora no ha tomado en consideración nuestro pecado, sino que nos ha dado su perdón y nos ha dado su promesa. Y como al patriarca Abraham Dios le prometió que en él serían benditas todas las familias de la tierra por medio del Mesías, también Jesucristo ha dicho, ¿verdad?, que en él tenemos vida eterna. Entonces esto es lo que la palabra de Dios viene diciendo desde tiempo antiguo, que los que han sido justificados por la fidelidad de Dios, a estos son a los que Dios les ha dado vida eterna. Entonces leemos en Efesios 2:8, porque por su gracia hemos sido salvos por medio de la fidelidad. La fidelidad es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Porque dígame usted, ¿qué hizo para ser salvo? ¿Qué mérito tiene para ser salvo? Ninguno. Porque esa fidelidad no es nuestra fidelidad, es el don de Dios, ¿sí? Es uno de los atributos divinos que Él nunca cambia. Él es fiel, aunque nosotros, dice la palabra, seamos infieles. Dios permanece. Denle un aplauso al Señor, hermano, alábele, bendígale. Él permanece fiel, hermanos. Él no se puede negar a sí mismo. Así que por eso la escritura en el tema de la fe, particularmente en la fe, nos lleva al patriarca Abraham. Porque cuando Dios hizo el pacto con Abraham, dice la Biblia que Dios durmió a Abraham, porque para que todo pacto se hiciese, ambos dos, acorde a cómo se desarrollaba en aquella época, tenían que pasar, tenían que estar allí, y Abraham estaba dormido. Entonces Abraham, fíjese, ¿verdad?, que estando Abraham dormido, Dios hace el pacto a pesar de que él no está. ¿Qué significa eso? Que no depende de nosotros. Nada depende de nosotros. La salvación, hermano, no ha dependido de nosotros. Tú eres salvo por la fidelidad de Dios.
No ha sido de ti, no ha dependido de ti, porque Dios, ¿verdad?, se comprometió a sí mismo en que lo iba a hacer. Es sorprendente, es lo que te quiero transmitir, es lo que quiero que tú notes. Es sorprendente cómo Dios, hermano, es fiel a su palabra, porque ahí es donde se ve la fidelidad. Ahí es donde se va a mostrar la fidelidad. ¿En base a qué? En base a su palabra, en base a su promesa. Por eso tengo que decirte, querido hermano, que cada vez que tú hables de fe, y cada vez que tú pienses en fe, y cada vez que tú digas yo tengo fe, recuerdes, si tienes una promesa, si tienes una palabra de Dios, si tienes un fundamento para poder decir que lo que tú estás esperando, confiando o creyendo está sostenido en algo que Dios dijo. Porque si Dios no lo ha dicho, hermano, entonces vana es tu fe. Tu fe no tiene fortaleza, tu fe no tiene sustento, tu fe no tiene apoyo, y por cuanto no tiene apoyo, no tiene respuesta. Pero si tu fe tiene un fundamento que es la palabra de Dios, y tú oras y dices: Señor, yo creo porque está escrito en tu palabra, porque tú has dicho así, créeme, hermano, que tú tienes una fe inamovible que va a permanecer, y Dios tarde que temprano, hermano, te va a contestar, porque la fe le agrada al Señor. A Él le agrada la fe. Pero ¿de qué estamos hablando? De que, hermanos, la iglesia tiene que despertar y tiene que darse cuenta que tiene que ser fiel al Señor. La fidelidad le agrada a Dios. La fidelidad le agrada a Dios. Hebreos 11, lo conocen, el capítulo de los héroes de la fe, todos del Antiguo Testamento. Está claro en la Escritura que esos hombres eran de fe. Y ellos, hermanos, instruidos en la palabra que Dios había entregado a Moisés, a los profetas, ellos en base a esa palabra iban y actuaban. Por eso decimos, ¿verdad?, que es la fidelidad en base a la promesa, en base a lo que está escrito. Ellos lo creían, y por eso, hermano, conquistaron reinos, cerraron bocas de leones. Ellos no tenían una fe cualquiera. Ellos no tenían una fe simplemente cree y todo es posible, nada más. Pero la base de nuestra fe es la palabra de Dios. Cree a la promesa que el Padre ha dado, porque esos son los hijos de Abraham. ¿Están aquí? Amén. Entonces, por su gracia hemos sido justificados, por su fidelidad. Y esto no es de nosotros, es de Dios. Es la fidelidad de Dios, porque así Él lo ha establecido. Amén. Gloria a Dios. Tercer lugar, finalmente, hermanos, las raíces de la fe, en primer lugar, tienen que ver con el origen, donde comienza todo. Segundo lugar, qué significado tiene. Y tercer lugar, cuál es el sentido de la fe. ¿Qué sentido hace? Hay muchos pasajes que meditar en relación con todo esto, hermanos, pero uno de los que yo le quiero compartir tan interesantes ahora es cuando el propio Señor Jesucristo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y yo mismo he respondido en base a lo que oigo y en base a lo que veo. Y en apariencia parece que el mundo tiene mucha fe. En apariencia parece que la gente está deseosa de creer, está dispuesta, ¿verdad? Porque se organizan y ahora hay tantos movimientos y se promueve el ecumenismo, lo cual a final de cuentas como que está diciendo el mundo unido, ¿verdad? Cada quien con sus creencias, pero todos juntos. Entonces pues diría: Señor, vas a encontrar mucha fe, porque mira, todas las religiones se van a unir. Vas a encontrar mucha fe, pero la realidad es que no. La realidad es que no, hermanos, porque la gente en su idea piensa, ¿verdad?, que está agradando a Dios. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, hablando de la fidelidad, que en los últimos tiempos, hermanos, el amor de muchos se enfriará. Cuando la gente está simplemente con una idea de que tiene mucha fe,
Lo que tenemos que preguntar es: ¿cuán fiel es hoy la gente? ¿Cuán fiel a Dios? ¿Cuán fiel a su palabra? ¿Cuál es la medida o la estatura de fe de cada uno de nosotros? La respuesta es sencilla: ¿cuán fiel eres a la palabra de Dios? Porque Jesús dijo: si mis palabras permanecen en vosotros y ustedes permanecen en mí, entonces pidan lo que quieran y será hecho. O sea, no te puedes desconectar del Señor. Necesitas ser fiel a Él. Si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Estamos diciendo, hermanos, de fe. Vamos a leer Apocalipsis 2:10. Vamos a leer Apocalipsis 2:10 para que tú lo veas una vez más. Cuando el Señor Jesucristo se revela en el libro de Apocalipsis y le habla a las iglesias, y en este versículo claramente dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. Digan conmigo: sé fiel. El Señor que está pidiendo ser fiel. Si hemos entendido que la fe es ser fiel, entonces una vez más está dicho: ten fe, no pierdas tu fe, porque mucha gente en medio de todas esas pruebas apostata de la fe, se aparta de la fe, se aleja del Señor, hermanos. Y son tiempos en los que estas cosas se están manifestando, y son tiempos en los que todos nos estamos quedando boquiabiertos ante las circunstancias, hermano. Y cuando la iglesia de Dios, cuando los hijos de Dios, cuando el pueblo de Dios debería, hermano, de estar brillando como una estrella en medio del firmamento, debería de ser luz. Y sin embargo, hermanos, quizás necesitamos revisar muchas cosas, ¿no lo creen? Pero el Señor espera algo de nosotros: fidelidad. Fidelidad. Señor, ¿cómo sé que te soy fiel? Hermano, revisa tu condición espiritual. Revisa tu condición espiritual, porque es un reflejo claro de que tu camino de obediencia a su palabra te está diciendo que eres un hombre fiel, fuerte. La Biblia habla del débil de la fe y del fuerte de la fe. Y no se trata, hermano, de una debilidad humana hablar del débil de la fe. Se trata de este asunto: alguien que es débil en la fe es el que lucha por hacer la voluntad de Dios. Alguien que le cuesta mucho la obediencia. ¿A qué? ¿Obediencia a qué? A la palabra. Entonces tengo la palabra. ¿La palabra qué es? La palabra es la instrucción. Ahora, ¿cuál es mi parte? La fidelidad, ser fiel a la palabra, obedecer su instrucción. Si me amáis, guardad mis mandamientos, sean fieles a mis palabras, pongan por obra mis palabras. Señor, pero es que ¿cómo voy a hacer esto que tú me pides? Pero ¿cómo lo voy a...? Débil en la fe, débil en la fe. Y eso no es malo, ¿ok? Simplemente hay que entenderlo. A todos nos ha ocurrido en algún momento y a todos nos ha costado, hermanos. El asunto importante es que nunca nos demos por vencidos. El asunto importante es que nunca nos rindamos, aunque nosotros luchemos, ¿verdad? En momentos cuando la palabra de Dios nos está dando una orden o un mandamiento, una instrucción, y nos cuesta hacerlo, no nos demos por vencidos, ¿de acuerdo? Porque no es un asunto en el que el Señor nos deseche por ser débil en la fe, sino al contrario. La palabra de Dios dice que los que son fuertes en la fe ayuden a los que son débiles en la fe, los motiven a seguir obedeciendo, ¿ok? Seguir caminando en el Señor. Entonces, alguien que es fuerte en la fe es alguien que cuando lee la instrucción inmediatamente dice: si Dios lo dijo así y Él lo ordena, así tiene que ser hecho. Recuerden que Jesús dijo en Mateo 5:17: no he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplir. Y todo aquel que enseña y guarda estos mandamientos, grande es en el reino de los cielos. Entonces, querida iglesia, queridos hermanos, en conclusión,
Nosotros tenemos, hermanos, una maravillosa instrucción en la palabra de Dios, la cual debemos de obedecer, y en la medida de nuestra obediencia es nuestra fidelidad, y la medida de nuestra fidelidad es la medida de nuestra fe. Dios quiere que todos, hermanos, seamos héroes de la fe, porque seamos capaces no solo de ser llamados por Dios, que es un privilegio ser llamado por Dios, sino que seamos escogidos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero muchas veces nos detenemos en esta parte y no leemos lo que la misma Biblia sigue diciendo. No es suficiente ser llamado, hay que ser escogido. Pero no es suficiente ser escogido, ahora hay que ser fiel. Ahora hay que ser fiel al Señor. Y entonces, querido hermano, cuando tú y yo, ¿verdad?, vayamos marchando y vayamos creciendo y vayamos madurando en nuestra fe, nuestra fidelidad para con el Padre, para con el Señor, yo creo verdaderamente, hermanos, que la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, y tú vas a poder decir con autoridad a ese monte: quítate y échate a la mar, y le vas a poder decir al árbol: desarráigate y plántate en otro lugar, y nada os será imposible. ¿Te das cuenta? Tiene que haber una diferencia entre lo que es el común denominador de una multitud tan grande de gente que puede decir tener fe, y lo que la palabra de Dios dice. Te invito a que te pongas de pie y leas conmigo Apocalipsis 17:4, y con esto vamos a hacer una oración. Acompáñanos, por favor. Apocalipsis 17:4. Si están allí, amén. Dice la Biblia: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Perdón, este texto es 17:14. Yo me equivoqué. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Cuántos están con el Cordero? El Rey de reyes y Señor de señores, hermano. Y verdaderamente hay una lucha espiritual real. Hay una lucha espiritual, hermano, que cobra otra dimensión para estos tiempos finales. Y hay que estar muy atentos, hermanos, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero el Señor dice que los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Amén. Hay que ser fiel, hermano. Así que cierre sus ojos y oremos juntos, y tomemos un compromiso con el Señor y oremos, pidámosle que en nosotros no falte fidelidad. Al contrario, que nos ayude, hermanos, para mostrar esa fe, para demostrar esa fe, obras de fe, obediencia a su palabra, sus mandamientos, sus instrucciones, su voz, la voz del Señor que nos habla. Y que en esta tarde nos habla el Señor y nos llama a ser fiel hasta la muerte, ser fiel hasta el final, no apartarnos de la senda de la verdad, sino creer, confiar, obedecer, ser fieles a Él, sabiendo que Él nos sostendrá en medio de las tormentas. Maravilloso Dios y Padre, te agradecemos tanto, Señor, la luz de tu palabra, la verdad de tu palabra. Toda ella es una sola, Señor, y la suma de tu palabra es la verdad. Y comprendemos, Señor Dios, que tu palabra nos enseña acerca de la necesidad nuestra de crecer en la fe. Y queremos, Señor Dios, que todos y cada uno de quienes estamos presentes escuchando hoy tu voz en este lugar, no falte nuestra fe. Que al contrario, Señor, comencemos a considerar todas estas cosas y vivir en relación contigo, en una comunión personal contigo, sin apartarnos, y en un deseo de corazón de obedecer tu palabra, de llevar a la práctica toda la instrucción de tu palabra y ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser capaces, Padre, de andar así, andar en este caminar de fidelidad, Padre, a tus preceptos, a tu palabra, a tus enseñanzas y al Mesías Yeshua, Jesús el Mesías. Y nosotros, Señor Dios, nos gozaremos y nos alegraremos,
Bendeciremos tu nombre, Padre. Oro, Señor, para que no solo en este lugar, sino cada uno en sus hogares, cada uno en sus quehaceres, muestre fidelidad a ti. Ayuda a mis hermanos que quizás, Señor, son pequeños en la fe, que quizás son más débiles en la fe. A todos y cada uno que en algún momento al leer la palabra están luchando y que